Bueno, entonces hoy vamos a ver medidas de dispersión o variabilidad. Tenemos desviación media, varianza, desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. En la clase anterior, por ejemplo, estuvimos viendo medidas de posición. Medidas de posición determinan la posición de los datos en el conjunto y también ya vimos medidas de tendencia central, que lo que encuentra es un valor alrededor del cual giran los demás valores o se acercan los demás valores. Es un valor central, ¿verdad? Entonces, la medida de dispersión lo que busca es qué tan disperso está un conjunto de datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desviación media, su fórmula es de m es igual a la sumatoria de x menos media, vamos a poner en valor absoluto. Estas dos barras significa valor absoluto, que sería, en este caso sería siempre un valor positivo, ¿verdad? Dividido n. N es la cantidad de datos que se tiene. La sumatoria es desde i es igual a 0 hasta i es igual a n. Bueno, después de esta fórmula, desviación media, tenemos varianza. Varianza, vamos a poner s cuadrado. Vamos a simbolizar de esa forma, que es una varianza muestral, que sería la sumatoria de x menos media elevado al cuadrado, dividido todo esto, dividido n. La desviación típica es s a la primera, que es la raíz cuadrada de s cuadrado. Directamente es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica. O también puedo calcular directamente con la fórmula de la raíz cuadrada de sumatoria de x menos media, en este caso es paréntesis, x menos media elevado al cuadrado, dividido todo esto, dividido n. Hasta ahí va la raíz. Y por último está el coeficiente de variación, que sería la división entre la desviación típica, que es S, dividido media aritmética. Para este ejemplo, o para poder adentrarnos en medida de dispersión, voy a copiar un ejemplo para poder comparar con medidas de tendencia central, que es la media aritmética. Voy a copiar un ejercicio que aparece en el libro, que dice las edades de los hermanos de Andrés. Las edades de los hermanos de Andrés son 4, 6, 8 y 10. 8 y 10. Después, en cambio, las edades de sus primos, en cambio, las edades de sus primos son 1, 3, 5 y 19 años. Entonces acá 10 años voy a agregarle también. Ahí está. Bueno, después nosotros le vamos a crear las preguntas correspondientes para este ejercicio, ¿verdad? Bueno, es una situación problemática que tenemos y dice acá que las edades de los hermanos de Andrés son 4, 6, 8 y 10. Y sus primos tienen 1, 3, 5 y 19 años. Primero vamos a hallar la media aritmética para las edades de sus hermanos y luego para las edades de sus primos para poder hacer una comparación con la otra media, ¿verdad? Y también con las medidas de dispersión. Primero hallamos la media aritmética de las edades de los hermanos de Andrés. Voy a poner media y acá pongo como subíndice H, que representa
la edad de los hermanos. Esto es sumatoria de x sobre n porque es datos no agrupados. Estamos trabajando con datos no agrupados. Entonces acá sería sumo 4 más 6 más 8 y más 10 dividido n. N en este caso vale 4 porque tenemos en total 4 datos. Sumo todo, 4 más 6, 10, más 8, 18, más 10, 28. 28 dividido 4 me da es igual a 7. Sería entonces 7 años. Puedo decir que en promedio la edad de los hermanos de Andrés es igual a 7 años. Y ahora voy a hallar el promedio de las edades de los primos. Voy a poner P ahora. De los primos de Andrés. Siempre la fórmula de sumatoria de x sobre n es igual a, voy a sumar la edad de sus primos, que sería 1 más 3 más 5 y más 19. Y voy a dividir por n, que es la cantidad de datos que tengo. Tengo 4 datos, 4 edades. Entonces dividido por 4. 1 más 3 me da 4, más 5 me da 9, más 19 me da 28. 28 dividido 4 me va a dar 7 años. Ven que en los dos casos sale 7 años, que el promedio de la edad de los hermanos y también de los primos es igual a 7 años. Pero ¿para qué grupo, a qué grupo le representa mejor este promedio que es de 7 años? Le representa mejor al primer grupo, que es a la edad de los hermanos de Andrés. Puedo decir que en promedio tiene 7 años los hermanos de Andrés. Pero para los primos de Andrés, el 7 ya le representa menos. ¿Por qué? Porque hay primos que tienen 1 año y otro que tiene 19 años. Y cada vez que, si los datos son más dispersos, este dato es más disperso que este conjunto de datos, entonces, cada vez que el conjunto de datos es más disperso, entonces la media le representa cada vez menos. Imagínense, por ejemplo, en un primer curso de una carrera universitaria, por ejemplo, la mayoría tienen, vamos a suponerle 17, 18 y 19 años. 17, 18, y vamos a suponer que hay 30 alumnos que tienen 16, 17, 18 y 19 años. Y hay justo uno que tiene 60 años, por ejemplo, que puede ocurrir. Entonces el promedio va a ser aproximadamente 30 años. Entonces ya no le representa también ese promedio, porque no puedo decir que en promedio las edades de los alumnos del primer curso de tal carrera tienen 30 años, ¿verdad? Entonces ahí va a haber otra medida de tendencia central que le va a representar mejor, como por ejemplo la mediana. Por eso, las medidas de tendencia central, como la media aritmética, no le representa o no puede identificar la dispersión del conjunto de datos. Por eso estudiamos la medida de dispersión o variabilidad con estas medidas para poder saber qué dato está más disperso que otro, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar la desviación media entre las edades de los hermanos de Andrés y también las edades de los primos de Andrés. Vamos a hallar entonces, vamos a hallar la desviación media de la edad de los hermanos y también las edades de sus primos. Voy a escribir, voy a usar otro color, voy a usar verde ahora. Entonces acá va a ser desviación media. Voy a enumerar acá para poder identificar bien. 1 voy a poner desviación media, 2 voy a poner varianza, 3 voy a poner desviación típica y 4 para coeficiente de variación. Vamos a calcular primero la desviación media, voy a ponerle 1. Entonces vamos a calcular la desviación media de las edades de los hermanos primero. La desviación media, su fórmula es sumatoria de x menos media de x menos media entre valor absoluto dividido n. Entonces voy a sumar todas las desviaciones, las diferencias entre valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto representa un valor positivo de esta diferencia.
Entonces acá voy a restar primero. La X representa acá uno de los valores. Acá es la variable la X. Varía, las edades de los hermanos de Andrés varían de 4 hasta 10. Y media es un valor constante, que es la media aritmética que tenemos acá, que es 7 años. Entonces acá sería primero 4, el primer valor de X, que es 4, menos la media aritmética, que es 7. Y a esto le sumo el segundo valor, que es 7 menos 6 menos 7, entre el valor absoluto, más 8 menos 7, también entre valor absoluto, más 10 menos 7, también entre valor absoluto, ¿verdad? Y todo esto voy a dividir por n. N es la cantidad de datos que tengo. En este caso tengo 4 edades, dividido 4. Voy a ir resolviendo y pongo el valor absoluto de ese número. 4 menos 7 me da negativo 3. Y el valor absoluto de cualquier número es positivo. Entonces acá va a ser positivo 3. 6 menos 7 me da negativo 1. Pero su valor absoluto es positivo 1. Más 8 menos 7 me da 1. Más 10 menos 7 que me da 3. Todo esto voy a dividir por 4. 3 más 1 me da 4, más 1, 5, más 3 serían 8. 8 dividido 4 que me va a dar 2. Entonces puedo decir que el promedio, la desviación media lo que haya es el promedio entre la diferencia entre cada media aritmética, entre la media aritmética y cada valor de X, cada edad. Sería el promedio de la distancia entre la diferencia, sería el promedio de la distancia entre cada valor y la media aritmética, ¿verdad? Vamos a hallar ahora la desviación media de los primos de Andrés. Siempre la fórmula va a ser la misma para desviación media, x menos media, dividido n. Y acá calculamos, primero va a ser ahora la edad de los primos de Andrés. Sería 1 menos 7, 1 menos 7, más 3 menos 7, más 5 menos 7, y más 19 menos 7. 19 menos 7. Esto voy a dividir por n. N es la cantidad de datos, en este caso tengo 4 datos también, voy a dividir por 4. Voy a restar, 1 menos 7 me da negativo 6, tengo que usar el valor positivo 6, más 3 menos 7 me da negativo 4, voy a usar el positivo 4, más 5 menos 7 me da negativo 2, voy a usar el positivo 2, y acá va a ser 19 menos 7, que es 12. Acá voy a sumar todo y voy a dividir por 4. 6 más 4 me da 10, 10 más 2 me da 12 y 12 más 12 que me va a dar 24. Entonces voy a poner acá 24 dividido 4. 24 dividido 4 es 6, entonces el promedio de la diferencia entre cada valor, cada edad de los primos de Andrés y la media aritmética es 6 años. Entonces la distancia promedio entre cada edad con la media aritmética es 6 años. Hay una diferencia con este. Significa que el segundo conjunto de datos es más complejo. O sea que es más disperso, ¿verdad? Es más heterogéneo. Heterogéneos. Entonces puedo decir, de repente, si hay un conjunto de datos que tiene 800 datos y otro tiene 900 datos, a simple vista no voy a poder identificar cuál es el dato más disperso, ¿verdad? Entonces, necesariamente tengo que aprender esto para poder identificar eso. Bueno, en el segundo voy a hallar ahora la varianza. La varianza voy a calcular solamente, para poder agilizar, solamente de las edades de los hermanos.
la desviación típica y el coeficiente de variación también. Entonces acá la varianza va a ser s cuadrado es igual a la sumatoria de x menos media elevado al cuadrado sobre n. Acá va a ser, tengo que restar también x menos media y elevar al cuadrado. X es 4 menos 7 elevado al cuadrado más 6 menos 7 elevado al cuadrado más 8 menos 7 elevado al cuadrado y por último 10 menos 7 elevado al cuadrado. Entonces cada diferencia con x y la media siempre es 7 en este caso. En otro ejercicio va a cambiar. N vale 4, ¿verdad? Tenemos 4 datos en total. Y acá resto y elevo al cuadrado. 4 menos 7 me da negativo 3 y negativo 3 al cuadrado me va a dar 9. 3 por 3, 9. Va a ser positivo porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo. 6 menos 7 es negativo 1. Negativo 1 al cuadrado es positivo 1. Más 8 menos 7 es 1. 1 al cuadrado es 1, que sería 1 por 1, ¿verdad? 10 menos 7 es 3. 3 al cuadrado es 9. 3 por 3 es 9. Dividido todo esto es 4. Y ahí sumo 9 más 1, 9 más 1, 10. 10 más 1, 11. Y 11 más 9, que me va a dar 20. 20 dividido 4. 20 dividido 4 me va a dar 5. Entonces la varianza sale igual a 5. Ese, por ejemplo, es la diferencia, el promedio de las diferencias al cuadrado. El tercero es la desviación típica. Acá, por ejemplo, en este caso, no vamos a elevar al cuadrado este ni hallar la raíz de este. ¿Por qué? Porque si este elevo al cuadrado, no es que va a ser ya directamente el valor de este. Porque acá primero se resta y luego se divide y luego se halla, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se eleva primero al cuadrado. La desviación típica es la raíz cuadrada directamente de la varianza, que es el 5, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de s cuadrado. ¿Cuál es el valor de s cuadrado? S cuadrado vale 5. La raíz cuadrada de 5 es igual a 2, algo, ¿verdad? Que sería 2,24. Entonces pongo acá 2,24. 2,24 sería entonces la desviación típica o estándar. Esto también desviación típica o estándar. Bueno, número 4, que sería el coeficiente de variación. Coeficiente de variación entonces sería c.b para poder abreviar, y dividimos la desviación típica, que es s, dividido la media aritmética. La desviación típica nos salió que es igual a 2,24. Puedo poner también raíz de 5, que va a ser más exacto, ¿verdad? Dividido la media aritmética, que es igual a 7 en este caso, y ahí voy a dividir 2,24 dividido 7. Entonces al dividir por 7 me sale igual a 0,319, entonces puedo redondear a 0,32. Puedo utilizar ya este valor, o también hay algunos libros que recomiendan multiplicar por 100 para la interpretación. Entonces acá va a salir y se pasa a porcentaje. Solamente que a veces puede pasar un poquito más que 100. Esto, por ejemplo, 1,01, por ejemplo, puede ser que salga. Entonces, algunos libros para interpretar esto, cuando el coeficiente de variación, por ejemplo, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0,20,
Dice de que la media aritmética es representativa en ese caso al conjunto de datos. Por ejemplo, si sale 0,80, ya no puedo utilizar de que la media aritmética, no puedo decir más que en promedio, eh, la edad de los primos de Andrés tiene 7 años. Entonces, siempre es más representativo o representativa la media aritmética cuando oscila entre estos valores. Bueno, hasta acá llega el video, entonces vamos a hacer las preguntas.